Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a todos ustedes a Monitor Económico en la pantalla del canal 5 Días. Estamos en esta edición viernes haciendo este espacio de análisis de 60 minutos con toda la información del ámbito local e internacional en el mundo de la economía. Como siempre, te invitamos a que hagas que ir a trabajar sea realmente toda una experiencia, porque el Working te invita a que disfrutes de una experiencia de coworking café, siguiendo todas las medidas sanitarias. Estamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 19:30 horas en el acceso principal de las terrazas del Paseo La Galería. Puedes reservar tu espacio para venir a trabajar aquí o tener tus reuniones corporativas. El número que aparece en pantalla, 0985-188-188. Este es un coworking café para crear, conectar y colaborar en un entorno con tecnología nunca antes visto en Paraguay. También te invitamos a que tengas el impulso que necesitas para seguir avanzando, porque en Tigo Business te ofrecemos los servicios que tu empresa necesita para convertirse en una gran empresa. ¿Y qué es lo que te damos? Conectividad de CD-WAN, escritorios virtuales, ciberseguridad y mucho más. Para tener más información ingresa a www.business.tigo.com.py y conoce de todos los beneficios. Tigo Business es una solución para cada negocio. Hoy queremos poner como punto de debate en nuestras redes sociales la siguiente pregunta para que ustedes puedan participar en nuestro sondeo del día. Desde el 1 de julio, y atención con esto, entra en vigencia la ley que prohíbe el uso de las bolsas de polietileno, lo que se conoce como el famoso ULE, de un solo uso, que deberán reemplazar por las que son reutilizables o biodegradables. ¿Está de acuerdo con esta disposición? ¿Sí o no? Es la pregunta que estamos poniendo hoy en redes sociales. Vamos a hablar también con gente de la Cámara de Supermercados para que nos hablen sobre lo que esto implica, el costo, porque cuando vas a ir al supermercado te van a cobrar también por las bolsas biodegradables. Bueno, ¿qué significa eso también en el impacto para los consumidores? Así que es la pregunta que estamos haciendo el día de hoy en nuestras redes sociales. Vamos a los principales indicadores de la jornada. Muy bien, y en los principales indicadores de la jornada tenemos que arrancar cómo cerramos esta semana laboral, digamos, con lo que tiene que ver con el precio del dólar. El dólar está a 6.620 guaraníes en la compra en este viernes, 6.720 está en la venta, bastante estable ya en las últimas semanas el precio del tipo de cambio. Esto da un poco de tranquilidad también a los agentes económicos. Vemos que también se mantiene muy estable el real en 1.230 a la compra, 1.320 a la venta, el peso argentino también 38 guaraníes a la compra, 48 a la venta, y el euro, que sí se ha apreciado bastante en los últimos meses, se mantiene a 7.800, fíjense ustedes, 7.800 ya a la compra, ha vuelto a subir el precio del euro y está a 8.350, ha tenido una apreciación nuevamente el euro respecto al guaraní, que ha ganado muchos puntos, más o menos unos 500 puntos en los últimos meses, así que hay una apreciación importante entonces del euro respecto a la moneda local. Podemos mirar también cómo está el tablero internacional de los commodities. Fijémonos que la soja está a $503 el precio por tonelada, ha perdido $5 en la apertura del día de hoy. En el caso del trigo también estamos viendo números negativos, $239 por tonelada, perdiendo $3 también en la apertura del día de hoy. El arroz sí ha ganado 0,19 centavos de dólar, está a $13,34 el precio por tonelada. Y el maíz está a $257 precio por tonelada, perdiendo también $4 en la apertura del mercado de los precios futuros en el mercado internacional. El petróleo WTI también con números rojos, 72,88 el precio por barril, perdiendo 0,20 en la apertura del día de hoy. Así que así están entonces los precios de los commodities en el mercado internacional. Por último, para terminar nuestro repaso que hacemos todas las mañanas de lo que tiene que ver con los principales indicadores económicos, vemos volúmenes por instrumento por día. Esto es todo lo que se ha transaccionado en el mes de mayo en los diferentes tipos de instrumentos en la bolsa de valores. Vemos las acciones que han logrado 13.462 millones de dólares, es el movimiento que ha tenido. El dólar o los bonos de corto plazo han tenido también una participación baja de 15.683 dólares, bonos corporativos 921.333 millones, perdón, estamos hablando de guaraníes. Los montos son 13.462 millones de guaraníes en acciones, 15.683 millones en bonos de corto plazo.
921.333 millones de guaraníes en bonos corporativos, bonos financieros 126.865 millones de guaraníes, bonos públicos, se ha negociado por 492.942 millones de guaraníes, bonos subordinados por 192.619 millones de guaraníes. Los fondos de inversión han tenido una participación de 12.228 millones de guaraníes y el dólar futuro, con los precios del contrato de divisas futuro, a futuro ha tenido una participación o un volumen de negocios de 62.800 millones de guaraníes. En total, 1.760.131 millones de guaraníes ha sido todo lo comercializado en el mes de mayo. Eso da más o menos un volumen de negocios de aproximadamente un poco más de 200 millones de dólares. Este es el panorama entonces de las inversiones que hemos visto en el mes de mayo. Y ya seguramente de la semana que viene vamos a tener el panorama de lo que está ocurriendo ahora en junio, que estamos por cerrar el mes para tener los datos actualizados de cómo está la bolsa de valores y productos de Asunción. Hasta aquí en el rápido resumen que tenemos de los principales indicadores. Vamos ahora a la pausa y a la vuelta volvemos con el análisis del día. Siempre vestí héroes. Y hoy más que nunca, héroes que no ves en la tele. Héroes que salen a darlo todo, convocados por la pasión que sienten por esta tierra. Son héroes que viven, aman y defienden este escudo, porque sienten el peso de un país en sus hombros. Los gráficos. Nos inspiran a dejar todo en la cancha, comprometidos a convertir el esfuerzo de ustedes en la alegría de todos. Hoy nos ponemos la roja de ustedes, que es la nuestra, que es la de todo el país. Ponete la roja. Vamos a mirar en el análisis del día cómo está la población de Paraguay. Fíjense ustedes los números de cuántos somos en Paraguay, qué cantidad de habitantes somos en Paraguay, cuál es la proyección que tenemos para los próximos años. Este es un estudio que ha realizado el Instituto Nacional de Estadísticas y que nos muestra lo siguiente. Fíjense ustedes, tenemos hoy día Paraguay tiene una población de 7.353.038 personas. Fíjense acá, dato entonces año 2021. Hay más hombres que mujeres, una pequeña diferencia. Fíjense ustedes, el 50,4% de la población paraguaya son varones y hay un 49,6% que son mujeres. Acá tenemos los rangos de edad, ¿verdad? ¿Cómo estamos? ¿Verdad? En cuanto a mujeres, hay mayores de 80 años. O sea, las mujeres viven más tiempo que los paraguayos, más tiempo que los varones en Paraguay. Hay un mayor porcentaje de habitantes de más de 80 años que son mujeres, ¿verdad? Hay una diferencia positiva. Cuando llegamos al rango de 70 años es bastante similar, digamos, la cantidad de hombres con mujeres, y después el resto de la torta es como más estable, ¿verdad? O sea, la cantidad de hombres y mujeres de acuerdo al rango de edad. Pero sí lo que llama un poco la atención es este rango. Las mujeres son más longevas, o sea, viven más años, son más las mujeres que llegan a edades superiores a los 80 años que los varones, ¿verdad? Entonces eso tenemos como un primer dato interesante. Fíjense acá la proyección, o sea, cuánto sería la población de Paraguay en los próximos años. Y crecemos a un ritmo de más o menos 100.000 personas por año, ¿verdad? 100.000 nuevos habitantes por año. Para el año que viene vamos a tener una población de 7.400.000, ¿verdad? Para el 2023 llegaríamos a los 7,5 millones. 2024, 7.600.000 y 2025, 7.758.000 personas. Al 2025 todavía no vamos a alcanzar los 8 millones de habitantes. Y fíjense por qué. Porque la tasa de crecimiento anual de la población paraguaya está lentamente desacelerándose. Paraguay era uno de los países que tenían los índices de natalidad
más altas de América Latina, y eso fue cambiando. Las nuevas generaciones están teniendo menos hijos y eso permite, o eso tiene como un efecto, que la tasa de crecimiento de la población paraguaya, que ahora está actualmente en 1,37, va a 1,36, 1,34 y dentro de los próximos años estaríamos en el rango de 1,33. Es decir, los jóvenes hoy día deciden más tarde ser padres y cuando deciden ser padres también tienen menos hijos. Nuestros abuelos tenían 5 o 6 hijos antes, luego nuestros padres, probablemente la mayoría son 3 o 4 hermanos y hoy día las familias en promedio están entre 1 a 2 hijos. Y eso está generando entonces esa disminución en el ritmo de crecimiento de la población. Podemos ver lo siguiente que nos muestra también este estudio, que es muy interesante. 2021, ¿verdad? Fíjense ustedes acá, los rangos de edad. De 0 a 14 años es el 28% de la población. De 15 a 64 años es el 64% de la población. Y de 65 años y más es el 6,9% de la población. Es decir, es la mayor franja de edad que tiene la población paraguaya, 64%, más del 60% de gente que está económicamente activa, y eso es un dato muy interesante para la economía. Y esa franja de edad al 2025 va a crecer, es decir, vamos a tener una población joven y económicamente activa mucho más grande en los próximos años, porque para el 2025 se espera que sea el 65,1% de la población en esa franja de edad de entre 15 a 64 años de edad. Miremos otro dato interesante. Paraguay, población según área de residencia urbana o rural. Fíjense, hoy día Paraguay era un país muy rural hasta hace 15 o 20 años y eso se revirtió. Hubo un fenómeno de migración muy grande, por eso es que también se generaron cinturones de pobreza en varias ciudades de Asunción y área metropolitana. Y hoy día tenemos el área urbana, está el 62,9% de la población paraguaya vive en zonas urbanas y un 37,1% vive en áreas rurales. ¿Cuál es la proyección para el 2025? De que este 62 salta a 64% y de que se siga dando este fenómeno de migración hacia áreas urbanas y un 35% viva en áreas rurales para el 2025, ¿verdad? Esta es la proyección entonces de población que vemos. Por último, les quiero mostrar un mapa de cómo está distribuida la población paraguaya. Vamos a ver el mapa de Paraguay. Acá tenemos el mapa de Paraguay. Fíjense ustedes en estos números interesantes. Solamente Central, que está acá, ¿verdad? El departamento Central, tiene 2.243.792 personas. Eso representa el 30,5% del total de la población paraguaya. O sea, el 30% está concentrado solamente en esta pequeña área. Encima es una área bastante pequeña, digamos. Central es uno de los departamentos más chicos que tiene el país, pero súper poblado. Después podemos ver por cantidad de población, Alto Paraná tiene 842.000 personas, ¿verdad? Y que es este extremo acá y representan el 11,5% de la población paraguaya. O sea, los grandes centros urbanos o los grandes centros de aglomeración de personas están en Central, luego le sigue Alto Paraná y en tercer lugar está Asunción, que tiene 500.000 de habitantes, 521.101. Pero en el caso de Asunción se da la paradoja de que es una ciudad o una capital que antes que aumentar su población va disminuyendo y a un ritmo más o menos de 5.000 a 10.000 personas por año, que son en su gran mayoría jóvenes que deciden adquirir una casa propia o se mudan para vivir en una casa propia en las ciudades periféricas, que podría ser Luque, Limpio, Capiatá, San Lorenzo, ¿verdad? Por los altos niveles en los precios para alquilar o para mucho más para comprar una vivienda en Asunción. San Pedro aparece también como un centro de mucha cantidad de población. Fíjense ustedes, representa el 6% de la población paraguaya. Amambay, que está aquí al extremo derecho, tiene una población de 174.000 personas, que representa el 2,4%, y Alto Paraguay, que es el otro extremo, ¿verdad? Que significa la región menos habitada de Paraguay, que está acá en la punta y es apenas el 0,3% de la población. ¿Cuántas personas viven en toda esta gran cantidad de territorio que tenemos?
deshabitado, viven apenas 18.581 personas. Así tenemos nosotros un mapa completo de cómo está distribuida la población de Paraguay, desde el extremo más alto hasta el extremo más bajo en cantidad de población. Hasta aquí el análisis del día. Les hemos mostrado este informe de población del Instituto Nacional de Estadísticas y que nos muestra un poco cómo estamos hoy día en Paraguay en cantidad de habitantes. Ahora hacemos una breve pausa. A la vuelta ya venimos con la entrevista del día. Siempre vestí héroes. Y hoy más que nunca, héroes que no ves en la tele. Héroes que salen a darlo todo, convocados por la pasión que sienten por esta tierra. Son héroes que viven, aman y defienden este escudo, porque sienten el peso de un país en sus hombros. Nos inspiran a dejar todo en la cancha, comprometidos a convertir el esfuerzo de ustedes en la alegría de todos. Hoy nos ponemos la birroja de ustedes, que es la nuestra, que es la de todo el país. Ponete la birroja. A ver, vos que estás escuchando, decime la primera marca de gaseosas que te viene a la mente. Ahora, sin pensar, decí una marca de mayonesa. Decí en voz alta el nombre de un shopping, ya. ¡Felicidades! Acabas de descubrir 3 marcas Top of Mind. Conoce a las demás el 14 de julio en los premios Top of Mind 2021 en Rakiura Resort. Top of Mind 2021. 10 años premiando a las marcas que construyen su propia cima. Presentado por Revista Plus y 5 días. Official Media Partner, Grupo Venus Comunicaciones. Seguimos en Monitor Económico por el canal 5 días. El día de hoy queremos hablar sobre el consumo, queremos hablar también sobre nuevas medidas de regulación. ¿Se acuerdan ustedes cuando iniciamos el programa lanzamos una consigna a los televidentes que de hecho están participando bastante activos sobre el tema de las bolsas de plástico? Y queremos hablar también sobre el ruido que ha ocasionado a nivel mundial esta información que ha ocurrido en Estados Unidos. Y justamente tenemos la suerte de poder estar conversando hoy con Alberto Zborowski, es el presidente de la CAPASU, quien ya está en línea con nosotros y está conectado desde Miami, en Estados Unidos. Así que le damos la bienvenida al programa. ¿Cómo te va, Alberto? Muy buenos días. Buen día, Samuel. ¿Cómo estás? Un gusto. Un saludo para la teleaudiencia también. Bueno, Alberto, quería consultarte antes de arrancar con el tema del sector supermercadista, ¿verdad? Que es lo que queremos profundizar hoy. Estás en Miami, tengo entendido que llegaste hace un par de horas nada más. Y bueno, ya que estás ahí, quería preguntarte un poco cómo estás viendo la ciudad. ¿Has visto algún movimiento inusual? ¿Cómo ha despertado hoy Miami después de la triste noticia que nos hemos enterado ayer de esa desgracia que ocurrió en el edificio que se derrumbó? Terrible, una tragedia inexplicable. No se puede creer que en una ciudad como Miami pueda ocurrir una cosa así. Uno de repente se espera que ocurra en África o en Latinoamérica, ¿verdad? Pero es realmente una tragedia de dimensiones inexplicables. Realmente es algo
terrible. Sí, realmente es muy duro, sobre todo para los familiares. Imagínate la incertidumbre de no saber, de que estén desaparecidas las personas, algo que no quisiera estar en ese lugar realmente. Sí, No, total. acá la gente está realmente ya sin mascarillas, ya es prácticamente parte del pasado el COVID, ¿verdad? Más allá de que obviamente nosotros nos estamos cuidando todavía porque no tenemos que hacer el test de PCR para volver y qué sé yo, y no podemos arriesgarnos. Ya diríamos que es algo del pasado prácticamente en esta ciudad. Y ahí me diste un primer dato, ¿verdad? Es una ciudad en la que por lo menos por un par de horas te sentiste como era la vida anterior que teníamos antes del COVID, ¿verdad? Por lo menos al ver a la gente en la calle sin mascarilla. Y otra consulta, ¿has visto mucho movimiento de policías, bomberos, o sea, todo el equipo de rescate? ¿Eso se siente en la ciudad o está independiente al lugar que ha ocurrido la tragedia? La Collins, que es la calle donde está el edificio, está cerrado en ese tramo. Yo estoy un poco más hacia atrás, yo estoy en la 3000 aproximadamente. Hay varias cuadras más arriba, digamos, pero sí, digamos que con la persona que hablaba está al tanto de lo que ocurrió. No fue un tema menor acá en la ciudad, ¿verdad? Realmente, y sobre todo es algo inexplicable, ¿verdad? Y siguen creciendo el número de desaparecidos, también me dijeron, que ya son más de 100. Así que, bueno, lastimosamente, esa es la situación, ¿verdad? Totalmente. Realmente una tragedia y lastimosamente en esa tragedia están involucrados también compatriotas, algunos muy conocidos, empresarios también, gente muy querida también en el ámbito empresarial, Alberto. Horrible, te digo, no hay palabras para poder expresar esta situación, ¿verdad? Realmente es algo terrible, inexplicable y muy doloroso, ¿verdad? Totalmente. Alberto, quería consultarte también respecto a esta disposición a partir del 1 de julio, entra en vigencia. Queremos poner también en pantalla también la encuesta que estamos haciendo para introducirnos en esto. Desde el 1 de julio entra en vigencia la ley que prohíbe el uso de bolsas de polietileno de un solo uso que deberían reemplazarse por las que son reutilizables o biodegradables. Le preguntamos a la audiencia si estaba de acuerdo con esto y un 81% nos dice que sí, que está de acuerdo con esta medida. Ahora, la pregunta es si estamos en condiciones de poder cumplir, si hay, digamos, la cantidad de producción en Paraguay industrial como para poder abastecer a los supermercados, las tiendas con esta característica de las bolsas y no ser pasible de sanciones como habla la ley. ¿Cómo están viendo ustedes de Capasu la entrada en vigencia de esta normativa? Bueno, esta es una ley del 2015. Nosotros en el 2015 venimos participando en la mesa de trabajo con el MIC, la industria plástica, ciertos sectores también ambientalistas, ¿verdad? Y Capasu, en el marco de poder llegar a un momento donde se pueda implementar. Después, realmente estamos orgullosos de decir que hicimos un consenso y nos pusimos de acuerdo todos y dijimos, bueno, esto no debe tener vuelta atrás. A partir del 1 de julio, el supermercadismo paraguayo, o sea, los asociados a Capasu, van a implementar este sistema, esta reglamentación. A partir del 1 de julio, los supermercados asociados a la Capasu tendrán las bolsas reutilizables, que no es ni más ni menos que una bolsa certificada por el INTN, que es más gruesa y que se va a poder reutilizar. En paralelo van a poder convivir las dos bolsas por una cuestión de que hay algunos negocios que tienen todavía stock viejo por un tiempito. Luego, obviamente, ya no se va a reponer la bolsa de un solo uso, solamente la bolsa reutilizable. O sea que yo creo que en pocas semanas ya va a haber exclusividad de bolsas reutilizables. De todos modos, van a seguir habiendo las bolsas certificadas, nada más que van a convivir un tiempito hasta que se acabe el stock de las otras, ¿verdad? Las bolsas van a estar a la venta en los supermercados desde la primera bolsa. El Ministerio de Industria y Comercio sugiere un precio mínimo de 200 guaraníes y luego para arriba lo que cada uno quiera cobrar, y nosotros como Capasu no podemos marcar ningún precio ni decir qué precio cada empresa puede cobrar, pero lo que sí decimos es que sugerimos que sea el monto mínimo para que el impacto sea menor, ¿verdad? De todos modos son 200 guaraníes, no es un costo muy elevado, y con eso lo que vamos a lograr es que la gente traiga su bolsa de vuelta, que
empieza una nueva era con esto, con esta implementación. La gente tiene que entender que el uso indiscriminado del plástico se terminó. A partir del 1 de julio se terminó, la bolsa va a estar a la venta. Y bueno, cada uno es libre también de traer otras alternativas de bolsa, de tela, de TNT, de carandal, artesanías o nada. Ahora, sí, yo por ejemplo soy un cliente, estoy haciendo mis compras de la semana y no tengo ninguna de este tipo de bolsas. Estas bolsas reutilizables son bolsas biodegradables, tipo la misma bolsa que siempre usamos, pero que son amigables con el ambiente y que en la caja me van a decir, bueno, 6 bolsas estás usando y me van a cargar eso, el monto equivalente a esas 6 bolsas. ¿Así va a funcionar? Para entender, Samuel, la bolsa no es biodegradable. Una bolsa de polietileno del mismo material, nada más que más gruesa. La idea es justamente que se produzca un círculo virtuoso donde al venderse la bolsa se genera un valor y haya, digamos, todo una cadena de reciclaje atrás. Y bueno, en el primer mundo, en un momento se suspendieron las bolsas y hoy se están implementando de vuelta, nada más que en el marco de la economía circular, donde esa misma bolsa vuelve a ser reciclada y vuelta a poner, digamos, en el circuito. Entonces, al cobrar la bolsa, lo que se va a hacer es disminuir el uso y desincentivar el uso indiscriminado. Y en segundo lugar, si uno paga por algo, obviamente la va a traer de vuelta, ¿verdad? O sea, nosotros no necesariamente estamos queriendo vender la bolsa, queremos que la gente traiga, digamos, su alternativa reutilizable, ya sea la bolsa que nosotros vendemos o una bolsa que tiene en casa. De hecho, varias cadenas de supermercados asociados a la Capazu van a estar obsequiando bolsas de TNT y todo esto en los primeros días para que la gente pueda tener una alternativa también importante de un tamaño bueno, digamos, para traer de vuelta la bolsa. Así que bueno, comienza una nueva era, le llegó el momento al Paraguay de poder implementar este tipo de medidas, ¿verdad? Que ya en todo el mundo hace un tiempo están implementadas. Sí, indudablemente, Alberto, esto va a ser un cambio de cultura, porque estamos tan acostumbrados a ir al supermercado y esa bolsa que traemos del súper, después normalmente lo usamos como bolsa de basura, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que acostumbrarnos a tener en el auto o tener en la casa como lo hacían antes nuestras abuelas, que tenían la bolsa del mercado, ¿verdad? Y que con eso, 3 o 4 de esos se iban y hacían sus compras y después venían y volvían a usarlas cada vez que tenían que hacer las compras. En alguna manera vamos a tener que recuperar un poco algo que hace años hacíamos. Hay que volver a ponernos el chip que tenían las abuelas con las famosas bolsas de alpillera que se usaban. Exacto. Antes. Unas bolsas plásticas que tenían unos mangos de hierro. Recuerdo, yo era chico y veía que las personas traían esas bolsas a los supermercados antes. Bueno, costumbre y cambio de chip. Costumbre y cambio de chip. No queda otra, se vienen tiempos diferentes. La bolsa de un solo uso que se regalaba en el supermercado se terminó. Y bueno, esperemos que con esto, digamos desde nuestro canal, podamos contribuir a menor contaminación y menor degradación del ambiente, ¿verdad? Totalmente. Otro de los temas que quería consultarte, recuerdo cuando estuviste aquí en el estudio con nosotros, nos habías adelantado de que se iba a lanzar una fuerte campaña. De hecho, una treintena de gremios se unieron para hacer una declaración al gobierno y a nivel nacional, ¿verdad? De combate al contrabando. ¿Qué cambió algo? ¿Hubo alguna reacción del gobierno después de esa declaración que hicieron? ¿Cómo han visto esta cuestión del fenómeno del contrabando que está afectando sobre todo al sector de consumo masivo, Alberto? Mira, Samuel, unimos varios gremios en el marco de la preocupación por el contrabando, digamos, reinante, sobre todo en las últimas semanas y en los últimos tiempos. La situación se salió un poco de control por varios motivos. Bueno, con el elemento ordenador común de la formalidad, distintos gremios, desde producción frutihortícola, productores de tomate, multinacionales, pymes, supermercados, despensas, distintas cámaras pequeñas de empresarios, UIP, Cámara de Anunciantes del Paraguay, la Rural,
la FEPRINCO, Cámara de Comercio y Servicio, entre varias otras que no quiero olvidarme, digamos, dijimos lo siguiente: ¿cuál es la solución? No es seguir planeándonos como lo hacemos desde hace 30 años, 40 años, 50 años, decir el contrabando es dañino. No, no sirve de nada planearse, lagrimear y que las cosas sigan igual. Entonces lo que hicimos fue un acuerdo con el gobierno donde vamos a reunirnos periódicamente y vamos a medir los resultados de esta lucha. Esto ya no puede seguir como está. Paraguay tiene que en algún momento entender que el salto de calidad como país que pretendemos todos está directamente ligado a disminuir la informalidad. No te olvides que el 46% de la economía paraguaya es subterránea, eso es inaceptable. El modelo de libre mercado, el modelo de libre competencia está muy seriamente amenazado si es que esto no se revierte, porque va a estar disfrazado como un modelo de libre mercado, pero lo que es un modelo de corrupción y de impunidad, ¿verdad? Entonces, la gente puede creer que el libre mercado es el responsable de esto y no es. Acá es la impunidad la responsable de esto, ¿verdad? Y toda una serie de lagunas legales que hay en nuestro sistema que permiten que esto sea una fiesta, ¿verdad? Entonces lo que hicimos fue, nos reunimos con el gobierno y le dijimos, bueno, hasta acá nosotros llegamos, nosotros necesitamos ver resultados concretos. Y bueno, fue una reunión bastante enriquecedora, bastante larga, donde nos pusimos de acuerdo en muchos puntos y sobre todo pedimos que a partir de ahora sea una política nacional y no más apagar un incendio un ratito mientras nos plagueamos y después que todo vuelva a la normalidad, porque si no, no sirve para nada. En ese contexto, Alberto, ¿hay acciones concretas que se comprometieron las autoridades a poder comenzar a desarrollar y que ustedes puedan medir los resultados de esas acciones? Hay acciones concretas. Vimos que en los últimos días y en las últimas semanas las fiscalizaciones, los allanamientos han comenzado a crecer. O sea, se dio un golpe de tuerca, digamos, más importante con respecto a la lucha y nos pone muy contentos. Si me preguntas si es insuficiente, es absolutamente insuficiente lo que se está haciendo hoy, pero es un comienzo de una luz al final del túnel, en el sentido de que las autoridades deben entender que el sector privado no puede sostenerse por mucho tiempo sin despedir o sin cerrar o sin verse afectado seriamente en sus ventas y en sus rendimientos con esta situación. Entonces, finalmente el gobierno será un gran perjudicado porque va a dejar de recaudar. Las empresas que están pagando impuestos, digamos, van a mermarse en sus ventas, ¿verdad? Totalmente. Ahora, todos conocemos puntos de entrada tradicionales, por lo menos, del contrabando, la zona de Falcón, Nanagua, sabemos en la zona de Ciudad del Este, en Pedro Juan, ¿verdad? Por donde las vías de acceso de ingreso de productos de origen ilegal, ¿verdad? Y después también sabemos las principales avenidas donde vemos puestos de venta de aceite, de productos de higiene personal que están pero a la luz del día. Incluso a mí muchas veces me sorprende grandes supermercados y ahí en la vereda del supermercado hay gente vendiendo productos de contrabando. Esos puntos, eso que es tan visible para la ciudadanía, ¿por qué no se ataca, Alberto? O sea, ¿por qué es tan alevoso el contrabando en nuestro país? No es una cosa que te venden así escondida, debajo de un árbol, no, es totalmente abierto. Eso ustedes supongo en algún momento lo habrán expresado y ¿qué reacción tienen de parte de las autoridades sobre cosas así que son ya demasiado abiertas en el comercio ilegal de estos productos? Empresariado, nosotros tenemos que tener un criterio de realidad y ese criterio de realidad parte de la base de que el malo de la película no es ese pobre señor que está vendiendo un aceite en el semáforo o la señora que está en la escalera de un negocio formal vendiendo un jabón en polvo, una pasta dental o lo que fuera. Esa persona es rehén del sistema. O sea, nuestro foco no está hacia esa persona. Nosotros lo que queremos es que esa persona pueda tener la oportunidad de trabajar en la formalidad. Pero ¿cómo yo le puedo ofrecer empleo en la formalidad si la formalidad no tiene cómo crecer exponencialmente
versus el contrabando. Y acá el malo de la película son los grandes financistas, los peces gordos, los comerciales enormes que tienen productos de contrabando, los galpones donde se almacenan esos productos. Esos son los malos de la película. Las autoridades corruptas que no controlan. Así como hay autoridades honestas que están haciendo dentro de sus posibilidades un gran trabajo. Acá no hay secretos. Acá este es un negocio enorme. Si hablamos del 40 y tanto % de la economía paraguaya, estamos hablando de miles de millones de dólares. ¿Dónde están esos miles de millones de dólares? ¿Bajo el colchón? No está bajo el colchón. Acá Seprelat tiene que comenzar a ponerse las pilas también. Yo me voy a cambiar $100 a una casa de cambio y me piden la radiografía de pulmón de mi abuelo. Totalmente. Y bueno, y los cientos de millones de dólares de la economía subterránea, ¿dónde están? ¿Bajo el colchón? No están bajo el colchón. Entonces, acá tenemos que asincerar las cosas y comenzar a poner como prioridad y causa nacional el combate contra la informalidad si queremos ser un país viable y serio en el futuro. O si no, honestamente, no tenemos forma ni posibilidad de pegar un salto como país. Todos los indicadores que leemos es sobre la economía formal, sobre la economía registrada, que es un poquito más de la mitad, y no sobre la otra mitad. Entonces vivimos en dos países dentro de un país, y bueno, y eso se tiene que terminar. De una buena vez por todas, las autoridades tienen que entender y decir, bueno, este tiene que ser nuestro foco. Porque el contrabando, más allá de que uno pueda comprar a un poco más barato un producto que la formalidad, es un generador de pobreza. Es un generador de pobreza, porque esa persona que vende el contrabando no tiene IPS, no gana sueldo mínimo, vive al día. Entonces no puede proyectarse y se va a vivir a España, vuelve del campo, un tomatero, por ejemplo, que no le está yendo bien, va del campo a los cinturones de pobreza de Asunción y no llegamos a nada, ¿verdad? Totalmente. Y ahí creo que tocaste un punto que me parece súper importante resaltarlo, Alberto, porque es cierto, si el contrabando goza de muy buena salud es por varios de los factores que citaste. Uno, los controles obviamente en frontera, pero otro, que aquel que está facturando de forma ilegal evidentemente no va a tener en su caja, en un ropero o debajo del colchón el dinero. Logra introducir al sistema ese dinero y eso es también producto de la fragilidad que tiene el sistema de control, lo subrayaste bien lo de Seprelat, de gente y muchos, lastimosamente grandes empresarios o financistas de estos negocios ilegales que de alguna manera eluden los controles y logran introducir este dinero sucio al sistema y por eso es que el negocio sigue fluyendo, sigue funcionando. Es así, o sea, 2 más 2 es 4. Si no hay castigos, si no hay controles y si no hay penas para las personas que lo hacen, la moraleja es sigan haciendo porque no pasa nada. Claro. Entonces, acá tenemos que comenzar a decir, bueno, acá tiene que haber un antes y un después. Desde el sector privado nosotros estamos digamos, dispuestos a colaborar en todo lo que se pueda, pero estamos exigiendo que ahora comience a haber un cambio en serio y tangible. Ya no estamos más para playarnos, lagrimear y decir, bueno, este es un problema de años. No, se terminó, no podemos más. Tenemos que, junto con las autoridades, entender de que este es un tema, una causa nacional y un problema de generación de pobreza enorme, ¿verdad? También quiero aclarar que nosotros desde los gremios no vamos a apañar a ningún negocio formal, entre comillas, que haya hecho algo o que haga algo en el futuro que esté fuera de la ley. Nosotros estamos poniendo la cara y estamos poniendo nuestro trabajo para todos aquellos que eligieron la formalidad. Alberto, quiero hacerte una última consulta. Estamos viendo los datos de el estimador de cifra de negocios del Banco Central, ¿verdad? Que nos van midiendo interanualmente cómo están los diferentes segmentos de la economía. En el caso específico de los supermercados, si bien las comparaciones son todavía con abril del año pasado, que era un año de pandemia, nos hablan ya de números positivos. Creo que, si mal no recuerdo, era un 2,5% ya de crecimiento. Ahora, si tomamos estos primeros 5 o 6 meses del año, ¿cuáles son los números que ustedes manejan respecto a la facturación del sector supermercadista?
¿Ven alguna recuperación en el consumo o seguimos todavía lentos en el nivel en el ritmo de compra de los consumidores? Y uno tuvieron comparativos contra enero y febrero del 2020, meses que no habían pandemia. O sea, no fue una comparación pera con pera y de repente no es muy relevante porque obviamente nuestras ventas del 2021, enero y febrero versus enero y febrero del 2020, fueron mucho menores, ¿verdad? Hubieron caídas muy importantes. Ahora, sí, a partir de marzo pudimos comparar pera con pera. Marzo, pandemia del 2020, marzo, pandemia 2021, abril y mayo la misma cosa. Estamos con caídas de las ventas versus el año pasado, que ya fue un año complicado desde los asociados de la Capazo, entre el 5 y 10%. Atribuyo ese crecimiento que dice el Banco Central a que muchos sectores estuvieron cerrados totalmente el año pasado, en marzo y en abril. Y bueno, y en marzo y en abril de este año no fue lo mismo. Entonces, lo que yo creo es que más allá de que haya habido un crecimiento, lo que hubieron son empresas que empezaron de vuelta a trabajar. En nuestro caso, que estuvimos abiertos en la misma, o sea, de la misma forma en marzo, abril y mayo, tuvimos caída de las ventas en el 2021 versus el 2020 en todos los segmentos. El sector que está, por ejemplo, dentro de de lo que son la línea de productos que tienen los supermercados, ¿dónde es que ven que está más sensible la caída? ¿En consumo masivo, productos de higiene? ¿Dónde se observa que hay mayor caída, Alberto? Golpeadas las ventas en los sectores donde el contrabando está proliferando. Aceites, higiene personal, productos de limpieza. Realmente está complicado. Azúcar, es increíble cómo cayó la venta del azúcar. Categorías, digamos, donde el contrabando es protagonista, son las categorías donde más nos afecta, Samuel. Increíblemente nosotros atribuimos este fenómeno, más allá de que obviamente la economía paraguaya tuvo una retracción del consumo importante producto de la pandemia, ¿verdad? Y en todo el mundo, o sea, no es una cuestión solamente de Paraguay, pero nosotros atribuimos que el principal motivo de la caída de nuestras ventas en estos últimos meses fue el crecimiento del contrabando. Entonces, por eso te decía, nosotros dijimos, bueno, no podemos seguir así, vamos a reunirnos con las autoridades. En el marco del trabajo intergremial que estamos haciendo y intercambiando opiniones, llegamos a la conclusión de que tenemos que empezar a pelear contra esto porque o si no se puede complicar más aún. Por último, la proyección para este segundo semestre que iniciaríamos a partir de la otra semana, ¿cuál es? ¿Consideran de que podría acelerarse un poco el consumo en los próximos 6 meses y de alguna manera tratar de igualar o cerrar con algún número positivo hacia finales de año? Bueno, aparte de ser una expresión de deseo nuestra y de toda la economía, yo creo que sí, yo creo que las cosas van a mejorar. Creo que esto está directamente ligado al mejoramiento de la situación sanitaria. No te olvides que los gastos que incurren las familias paraguayas, quien más, quien menos, tiene un enfermo o una persona grave en la familia, un conocido, etcétera, fue un gasto importante. Yo creo que en una medida que que los casos vayan bajando y que la vacunación sea más masiva y la franja etaria vaya disminuyendo, yo creo definitivamente que esto va a ir mejorando. Y acá estamos ligados directamente a la situación sanitaria en ese sentido, me parece. Y creo que hacia fin de año estaríamos bastante mejor de lo que estábamos o de lo que estuvimos hace poco. Totalmente. Ojalá realmente lleguemos a eso. Ojalá pronto en Asunción también podamos ver lo que estás viendo en Miami de gente ya, o por lo menos andar por la calle sin mascarilla, sin tener que estar con todas estas extremas medidas porque la situación está mucho más mejorada. Ojalá eso podamos tenerlo dentro de poco también en Paraguay, Alberto. Te agradezco mucho por este contacto, deseo que tengas un buen viaje y que puedas también disfrutar de ese tiempo allá. Saludos a la teleaudiencia y a las órdenes siempre. Muchas gracias. Así estuvo con nosotros Alberto Zborowski, el expresidente de la Capazo, hablando en el día de hoy con Monitor Económico. Hacemos una breve pausa, a la vuelta seguimos con más del programa. Siempre vestí héroes.
Y hoy más que nunca, héroes que no ves en la tele. Héroes que salen a darlo todo, convocados por la pasión que sienten por esta tierra. Son héroes que viven, aman y defienden este escudo, porque sienten el peso de un país en sus hombros. Nos inspiran a dejar todo en la cancha, comprometidos a convertir el esfuerzo de ustedes en la alegría de todos. Hoy nos ponemos la roja de ustedes, que es la nuestra, que es la de todo el país. Ponete la roja. ¿Qué es ser un banco más digital? Es atenderte con una sonrisa, incluso si es por chat. Es entender que te gusta tener tu banco disponible las 24 horas, todos los días. Es celebrar tus logros, hasta por WhatsApp, porque detrás de nuestras plataformas digitales hay personas listas para brindarte el mejor servicio. Visión Banco, más digitales, más humanos. En Tigo Business sabemos que un equipo conectado, tanto a nivel tecnológico como humano, es el verdadero impulso para seguir avanzando. Por eso diseñamos soluciones para empresas que requieran de conexiones que impulsen su crecimiento y rendimiento. A través del servicio de escritorios virtuales, accede a tu oficina de forma segura y escalable desde donde estés. Con SD-WAN, optimiza la conectividad de tu empresa mediante una red inteligente, ágil y segura. Y con ciberseguridad, protégela de cualquier amenaza con servicios de diagnóstico, operación y remediación. Un equipo altamente calificado y tecnología de vanguardia pensada para llevar a tu empresa al siguiente nivel. Tigo Business. Vamos al monitor global y vamos a mirar los datos de las proyecciones del Banco Mundial para la economía mundial. Vale la redundancia. Fijémonos los datos que han actualizado. Estos son los números actualizados para el 2020, 2021 y la proyección 2022. Fíjense, la economía en el mundo cayó 3,3%, sumando el PIB de todas las economías del planeta. Este año se espera el efecto rebote del 6% de crecimiento. Y para el 2022 ya un crecimiento más normalizado. Siempre la economía global viene creciendo a un ritmo de entre 3, 3,5 y este efecto de rebote se va a sentir todavía hasta el 2022, donde estaríamos creciendo en un 4%. El crecimiento del PIB real es lo que estamos viendo acá entonces según la proyección que ha hecho el Banco Mundial. Ahora miremos algunas de las principales economías mundiales. Estados Unidos, por supuesto, uno de los grandes motores económicos del mundo. 3,5% cayó el año pasado, este año se espera que crezca 6,4%. Hay un fuerte crecimiento en el consumo, sobre todo porque la economía, el sector terciario es muy potente en Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con comercio y servicios, y el 3,5% sería su crecimiento del 2022 dentro de lo que es el parámetro de crecimiento normal de Estados Unidos, que siempre crece, al ser una economía tan grande, crece entre 2 a 3%. 3,5% sería ya, acá ya estaría más o menos normalizado el ritmo de crecimiento de Estados Unidos a su crecimiento potencial anual. Otro segmento de la economía importante también, América Latina y el Caribe, que esta es nuestra región, que cayó 7,7% en el 2020. Este año su efecto rebote no sería tan potente, estaríamos creciendo en un 4,6% en general, y para el 2022 estaríamos ya dentro también de nuestro crecimiento potencial, que es de 3,1% para el 2022. Otra zona del mundo, zona euro, cayó 6,6% el año pasado, este año crecería 4,4% y el 2022 se espera un 3,8% para toda la economía europea. África, la África subsahariana que cayó 1,9% el año pasado, este año crecería 3,4% y el año que viene un 4%. Acá sí habría un efecto un poco de expansión
consecutiva, digamos, entre el 2021 y el 2022. Oriente Medio y Asia cayó 2,4% el año pasado y sus crecimientos estarían muy similares. Este año 3,7% y el año que viene 3,8% sería el crecimiento de Oriente Medio y Asia Central. Y Asia emergente y en desarrollo, acá estamos hablando un poco ya de los países como Japón, ¿verdad? Y otras economías potentes asiáticas, ¿verdad? Rusia, ¿verdad? Cayeron 1% nada más, cayó esta región en el 2020, 8,6%, acá está China también, hay que recordar, 8,6% muy impulsado por China, ¿verdad? Sería este crecimiento del 8,6% para este año y 6% para el año que viene. Así que acá tenemos entonces un panorama completo de cómo estarán creciendo las distintas o las principales regiones económicas en el mundo. En el caso Paraguay, para dejarle el dato paraguayo, 3,5% es la estimación de crecimiento para este año y 4% para el 2022, según las distintas agencias de análisis económico, y el dato oficial del Banco Central que proyecta para el 2021 es el 3,5%. Vamos ahora a mirar cómo cerró nuestra encuesta, lo que hicimos a través del Twitter. Hoy preguntamos lo siguiente: desde el 1 de julio debe entrar en vigencia la ley que prohíbe el uso de las bolsas de polietileno de un solo uso, que deberán ser reemplazadas por las que son reutilizables o biodegradables. ¿Estás de acuerdo con esta disposición? El sí nos dijo el 79,9%, o sea casi el 80%, y un 20% ha opinado que no está de acuerdo con esta disposición que entra desde el próximo jueves. El próximo jueves 1 de julio, entonces entra a regir esta disposición que nos va a obligar a todos a llevar la bolsita, como lo hacían nuestras abuelas cuando iban al mercado, para no estar todo el tiempo comprando en los súper las bolsas de reutilizables. Por último, te recuerdo que podés hacer que ir a trabajar sea realmente toda una experiencia. Working te invita a que disfrutes la experiencia del Coworking Café siguiendo todas las medidas sanitarias. Te recuerdo el horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 19:30 horas en el acceso principal de las terrazas del Paseo de la Galería. Puedes reservar tu lugar para estar en este espacio al número que aparece en pantalla, 0985-188-188. Este es un Coworking Café para crear, conectar y colaborar en un entorno con tecnología nunca antes vista en Paraguay. También te damos el impulso para seguir avanzando, porque en Tigo Business te ofrecemos los servicios que tu empresa necesita para convertirse en una gran empresa: conectividad SD-WAN, escritorios virtuales, ciberseguridad y mucho más. Para tener más información sobre esto, ingresa a www.business.tigo.com.py y conoce de todas las ventajas. Tigo Business es una solución para cada negocio. Y con esto ponemos punto final a esta semana de Monitor Económico, agradeciéndoles a ustedes su preferencia, deseando que tengan un buen fin de semana, para reencontrarnos el próximo lunes y hacer este análisis de economía en 60 minutos. Será hasta entonces.